Estimada familia de Viviendo con el Miedo, el día de hoy te traigo 2 historias escalofriantes que no deberás perderte. Te invito a suscribirte si escuchas mis historias continuamente. Eso me ayudaría mucho a que mi trabajo llegue a personas que no me conocen. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi vida había sido un completo caos desde que mi esposo Antonio comenzó a alejarse de mí. El amor que alguna vez nos unió parecía haberse desvanecido como humo. Las peleas constantes, los silencios prolongados y sobre todo las largas noches en las que él no volvía a casa. Esas noches me carcomían por dentro. Sabía que algo andaba mal, pero me rehusaba a aceptarlo. La desesperación me envolvía y cada vez que miraba a nuestra casa vacía, sentía que mi mundo se desmoronaba. Presentía que tenía un amante y que era muy posible que me abandonara, y al no tener hijos en el matrimonio, sería más fácil para él dejarme. Fue entonces cuando escuché hablar de los brujos de Catemaco. Una amiga cercana, entre copas y lágrimas, me contó acerca del lugar, que ahí me podrían solucionar todo. Me dijo que podría conseguir el dinero, amor, lo que yo quisiera, solo que tenía que estar dispuesta a pagar el precio. Me dio un poco de temor sus palabras, pagar el precio, porque realmente yo no tenía tanto dinero. Sin embargo, me daba más miedo perder a mi esposo Antonio. Pensaba que si había una mínima posibilidad de salvar nuestro matrimonio, lo haría. Así que sin pensarlo más, tomé un autobús hacia Catemaco. Jamás había estado ahí antes, pero al llegar pude moverme con facilidad. Mi corazón latía con fuerza, mientras avanzaba buscando a la persona que me dijeron que podía ayudarme, una bruja conocida por ser efectiva en sus trabajos de amor. Por fin encontré su pequeña casa apartada del bullicio del pueblo. La bruja era de mediana edad. Cuando llegué me observó con ojos de que ya sabía a lo que iba. Me preguntó que a qué había ido. Me lo dijo rápidamente, sin rodeos, como si el tiempo fuera un lujo que no podía permitirse. Le dije que quería recuperar a mi esposo, quería que me amara como antes y que también necesitaba dinero, que estaba en bancarrota. La mujer asintió con la cabeza como si mis peticiones fueran comunes para ella. Me ofreció un asiento frente a un altar con muchas velas, figuras extrañas y una gran estatua de la muerte. Se podía percibir el aroma a incienso, que se mezclaba con el olor a hierbas frescas y cera quemada. Me miró con una sonrisa fría, casi burlona, cuando le dije que no tenía mucho dinero, que estaba en bancarrota, pero que podía pagarle poco a poco si me daba la oportunidad, que estaba desesperada y aunque no era de las personas que suplicaban, ese día lo hice. Su respuesta fue algo tajante. Me dijo que no daba fiado, sin embargo, el dinero no lo era todo en la vida. Sentí un escalofrío recorrerme cuando esas palabras salieron de su boca. Algo en la forma en que me miraba me hizo darme cuenta de que la transacción que estaba a punto de hacer no tenía nada que ver con lo que yo había imaginado. La bruja dijo con una voz suave pero cargada de poder que podía pagarle como se hacía en tiempos antiguos, con algo más valioso que el dinero. Yo le pregunté que qué era lo que quería. Ella me contestó que mi energía, mi vitalidad o incluso mi vida. Lo dijo de una manera tan tranquila que me heló el alma. Me dijo que haríamos un pacto ella y yo. Cuando ella lo necesitara, podría usar parte de mi vida, de mi fuerza, para sus propios propósitos. Pero que no me preocupara, que no sería todo de una vez, solo cuando sea necesario. En ese momento dudé. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, que me diera la vuelta y me saliera de ese sitio. Pero la desesperación es un veneno que te nubla el juicio. Y en mi mente solo estaba la imagen de Antonio volviendo a mí, del dinero fluyendo y de una vida más feliz.
Le dije sin pensarlo más que aceptaba lo que me estaba ofreciendo. Las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera detenerme. La bruja sintió con la cabeza, complacida, así que sacó un cuchillo pequeño y me pidió que le diera mi dedo índice. Yo lo hice temblando. Ella le hizo un pequeño corte y tomó algunas gotas, metiéndolas en un diminuto recipiente de cristal. La bruja guardó aquel pequeño frasco, con mi sangre, en un estante, con otros recipientes similares, todos marcados con etiquetas. Sentí que cada uno de esos frascos contenía las almas y promesas de otras personas que, al igual que yo, estábamos desesperados. Posteriormente me dijo que le entregara la foto de mi esposo y también algo personal. Yo ya lo había previsto. Sabía que este tipo de rituales requerían algo de la persona, así que saqué de mi bolso la fotografía de Antonio, una imagen de ambos en tiempos felices y una camiseta que había utilizado para que tuviera su esencia. El olor de su colonia aún estaba impregnado en la tela. La bruja la tomó con las manos, la olfateó con una sonrisa maliciosa y colocó aquellas cosas sobre el altar. Sentí un nudo en el estómago, pero no podía echarme atrás. La mujer me dijo, sin apartar la vista del altar, que había hecho bien en llevar todo eso, que ahorraba tiempo, y tiempo era lo que menos tenía. Terminamos la consulta y dijo que me fuera tranquila, que vería resultados pronto, y que recordara que teníamos un pacto ella y yo, que ese era por el pago de sus servicios. A los pocos días vi buenos resultados. Todo fue como ella lo prometió. Antonio regresó y nuestra relación fue mejorando visiblemente. También nuestra economía milagrosamente comenzó a equilibrarse. Mi vida, que antes parecía desmoronarse, comenzó a recomponerse poco a poco. Pero cada vez que sentía que las cosas mejoraban, también notaba que algo en mí se apagaba. Mi energía, mi vitalidad, todo comenzó a disminuir. Era como si el tiempo me consumiera más rápido. Luego vinieron las noches. Despertaba de repente sintiendo una presencia a mi lado, como si algo invisible estuviera observándome entre las sombras. Me miraba al espejo y veía mi rostro más cansado, más envejecido. Pero aún así me convencía de que todo estaba bajo control, que lo que estaba pasando solo era una coincidencia. Hasta que una noche todo cambió. Me desperté ahogada en un sueño donde la bruja me llamaba. Sentía que algo se arrancaba de mi pecho y el dolor era insoportable. Al abrir los ojos supe que ella estaba usando mi pacto. Mi cuerpo temblaba y sentía como si una parte de mi alma se desvaneciera. También noté que Antonio no era el mismo. Su carácter empeoró y hasta se fue de la casa. Y también en esa misma época comenzaron a suceder accidentes a nuestros seres queridos. Primero fue nuestro perro. Un día lo encontré sin vida en el jardín, sin razón aparente. Después, mi hermano sufrió una caída inexplicable. Y finalmente, el fallecimiento repentino de mi suegra. Eso me dejó helada. Todo sucedía tan rápido que no podía evitar preguntarme si el pacto que había hecho era responsable de tanto dolor. Una noche atormentada por la culpa me atreví a volver a Catemaco. Fui a buscar a la bruja, desesperada por respuestas. Al encontrarla, su expresión seria me confirmó mis peores temores. Me dijo que cada deseo tiene un precio, que la fortuna que pedí había sido concedida, pero todo lo que había ganado viene de lo que otros iban a perder. Yo le pedí que por favor dejara de utilizar mi sangre, mi vida. Entonces me dijo que tendría que aguantarme un poco más de tiempo, que todavía no había terminado conmigo, pero que si pasaba este 2024, me dejaría tranquila para siempre. Le supliqué, le rogué que dejara de utilizarme, que me liberara de ese pacto que me estaba drenando, que tampoco la relación con mi esposo era la mejor. Le expliqué cómo cada día me sentía más vacía, cómo sentía que estaba muriendo lentamente, pero ella simplemente me miró con una mezcla de lástima y firmeza. Dijo que todavía no había terminado conmigo, que me faltaba aguantar un poco más de tiempo, que el ciclo no estaba completo,
pero que me prometía que si llegaba a diciembre del 2024, entonces me dejaría en paz para siempre. Desde entonces he buscado ayuda, he acudido a curanderos, a expertos en energía, e incluso he buscado el consuelo de la religión. Cada uno me ha dado un poco de alivio, me han fortalecido para resistir y he comenzado a sentirme mejor, aunque todavía tengo días oscuros. Ahora solo espero con ansiedad el mes de diciembre. Cada día que pasa me acerco más al final de esta pesadilla. Tengo fe que en cuanto llegue el momento, todo terminará para bien. Hace más de 10 años mi esposo y yo alcanzamos nuestro sueño. Compramos una casa en un pequeño condado en la costa este de Carolina del Norte. La emoción era indescriptible. Tras años de vivir alquilando, finalmente teníamos nuestro propio hogar. Sin embargo, mi felicidad pronto se vería eclipsada por algo que jamás imaginé. Desde el principio me aseguré de que la casa fuera completamente nueva. Yo soy creyente de las energías y no quería vivir en un lugar que arrastrara tragedias del pasado. Las casas usadas suelen conservar vibraciones oscuras y esa era una carga que no estaba dispuesta a llevar. Los primeros 2 años fueron perfectos, todo era tranquilidad, hasta que una llamada telefónica lo cambió todo. El primo de mi esposo había tenido un accidente en Texas. Él y su familia se volcaron en la carretera. Todos fallecieron excepto él, que quedó en coma. Fuimos invitados al funeral de la familia, y ahí en esa reunión fúnebre sucedió algo que jamás olvidaré. Llegamos a la capilla del cementerio donde se oficiaría una misa antes del sepelio. Mientras caminábamos hacia la entrada, una mujer extraña de rostro pálido y ojos hundidos me detuvo abruptamente. Me jaló del vestido y con una voz que apenas se podía escuchar, me preguntó si mis hijos estaban bautizados. Yo le respondí que no, entonces su expresión cambió al instante. Me dijo que no debería llevar a los niños sin bautizar a ese sitio, y me puso el ejemplo de los niños de la familia que acababan de fallecer. Dijo que ellos tampoco estaban bautizados y que ahora ya no los podrían bautizar, que sus cuerpecitos estaban tan lastimados que las cajas estaban selladas. Yo estaba sorprendida por aquella plática. Al no decir nada más, la mujer continuó diciendo que las energías en el cementerio son muy fuertes y que los niños que no tienen ese sacramento se pueden llevar aquellas energías a su casa. Yo seguía paralizada por sus palabras. Ella se dio la media vuelta y desapareció entre la multitud. Después de la ceremonia regresamos a nuestra casa, pero a partir de ese momento, nada volvió a ser igual. 2 días más tarde, mi hijo mayor, que apenas tenía 4 años, comenzó a comportarse de manera rara. Su inquietud aumentaba cada día, así que estaba muy preocupada, por lo que una noche decidí traer a mis 2 hijos a dormir a mi habitación. La casa era grande y comenzaba a sentir una presencia inquietante. Colocamos la cuna de mi hija en la parte de enfrente y la cama de mi hijo a un costado de mi lado de la cama. Aquella primera noche desperté a las 2 de la madrugada. La luz del baño estaba encendida. El miedo me invadió ya que jamás dejábamos esa luz prendida. Mi primer instinto fue buscar a mi hijo. Al revisar, no lo vi en su cama. Corrí hacia el baño, pero tampoco lo encontré. Cuando volví hacia mi habitación, lo vi. Estaba parado, pegado a la pared, con los brazos extendidos como si fuera una figura de Cristo. Sus ojos estaban fijos en la puerta del baño. Bajó lentamente un brazo y señaló el interior de aquel. Me dijo que ahí estaba el niño. Mi corazón latía desbocado, así que abrí la puerta del baño con fuerza, esperando encontrar a alguien o algo, pero no había nada. Lo abracé muy fuerte y prendí todas las luces de la casa, temblando de miedo. Esa solo fue la primera señal. Al día siguiente, como de costumbre, los bañé como a las 5 de la tarde. Les puse su caricatura en la televisión y me fui a preparar la comida.
Me encontraba cocinando tranquilamente cuando de pronto mi hijo salió corriendo del cuarto, gritando que ahí viene. Posteriormente se puso detrás de mí, me jalaba la ropa, se cubría conmigo, lloraba y gritaba desesperado. Me imagino que sentía que algo lo seguía, solo que yo no podía verlo. Traté de rezar, pero las palabras no salían de mi boca. Realmente el miedo me paralizaba. Días más tarde le conté a una amiga lo que estaba sucediendo. Ella me dijo que pasaría a visitarnos, así que esa noche mientras la esperaba, prendí la televisión y abrí mi computadora para distraerme. Estaba descargando música cuando de repente un frío recorrió mi cuerpo. Sentí una presencia detrás de mí. Miré hacia la televisión y fue cuando lo vi. El rostro de un hombre encapuchado, de ojos negros como el vacío, me observaba a través de la pantalla. Su imagen cubría toda la pantalla de la televisión, como si la película solo fuera el fondo. Lancé la computadora al suelo del susto y corrí a encerrarme a mi cuarto. Realmente tenía mucho miedo. Esa misma noche, cuando mi amiga llegó, le conté lo que había sucedido. Ella me dijo que probablemente algo terrible había ocurrido en esta casa. Yo le dije que no lo creía porque hasta donde sabíamos la casa era nueva. Me aconsejó que lo platicara con mi pareja y así lo hice. Le dije que no quería estar viviendo en esa casa, que algo estaba pasando y que él no estaba presente para verlo, que me daba mucho miedo estar sola y quería irme lo más pronto de ahí. Él solo me escuchó y se quedó en silencio. Podría ser que no me creía, pero tampoco me lo dijo. Después de ese encuentro macabro, mi hijo empezó con problemas en el kinder, ya que se le desarrolló la fobia de ir al baño. Me imagino que era por lo mismo que estaba ocurriendo. Era tanto su miedo que no entraba al baño solo, por lo consiguiente llegó a mojar sus pantalones. Así que la dirección me llamó para explicarme la situación del niño. Al principio me entendieron cuando les conté, y me dieron la opción de que yo podría ir a cambiarlo. Sin esperar, hicieron una reunión con la directora, su maestra y una psicóloga. Realmente no sabía cómo explicar esta situación que estábamos viviendo en casa, así que con fe les fui relatando lo que estaba sucediendo. Lo único que determinaron era que mi hijo no estaba muy desarrollado y que ellos recomendaban que descansara, o mejor dicho, que se quedara en casa hasta el próximo año y lo inscribiera nuevamente en el kinder. Cuando le conté a mi pareja la situación de que en realidad no era un juego, me dijo que el niño ya estaba por finalizar el ciclo escolar, que le tuviera un poco de paciencia y que esperáramos al próximo año para cambiarnos de casa y también de escuela. Yo comprendí la situación y a pesar de que no estaba tan convencida, puse todo de mi parte. Acá viene algo que me llenó de miedo y te quiero contar. 2 semanas después sería la cena de Acción de Gracias, y como es costumbre, mis amistades pasaban a la casa a dejar algún detalle para mis hijos. En esta ocasión, salimos más temprano de lo habitual a la casa de los familiares de mi pareja, donde celebraríamos la noche. Mientras cenábamos, esos amigos que siempre llevaban algún detalle a mis hijos, llegaron a casa de los parientes de mi pareja. Cuando nos vieron hicieron un comentario que me heló la sangre. Dijeron que habían pasado a la casa para dejar el regalito, pero una vecina se acercó para decirles que habíamos salido temprano. Yo les dije que sí, que tuvimos que pasar por unas cosas antes. Entonces mi amiga se acercó a mí y me dijo al oído que cuando tocaron la puerta escucharon los gritos de un niño e incluso se escuchaban pasos, que le hablaron pensando que era mi hijo, pero que nadie le respondió. Incluso después escucharon a un bebé llorar. Eso les dio mucho miedo. Entonces, al ver que nadie abría la puerta, decidieron subir al carro. Y fue ahí cuando la vecina salió para informarles que habíamos salido temprano. Yo le sonreí y le hice la seña, como que no era el momento de hablar de eso. Platiqué con mi pareja y le dije entre lágrimas que ya no soportaba estar un día más en la casa, que nos fuéramos. En efecto, como a la semana nos fuimos de ahí. Tuvimos la suerte de que conocíamos a una pareja que vendía su casa
porque se estaban regresando a su país natal y decidieron no regresar a Estados Unidos, así que lo vimos como una oportunidad y la tomamos. Aunque la casa ya había sido habitada, pensé que probablemente esta casa sea mejor opción para nosotros. Pensaba que con el tiempo remodelaríamos ciertas cosas que personalmente a mí no me agradaban y lo veríamos como si fuera un proyecto familiar. Al llegar a la nueva casa instalé mi árbol de Navidad, acomodé casi todo, excepto que en esa casa había un tocador antiguo y estaba muy pesado. Como no podía sacarlo yo sola, lo dejé mientras esperaba que alguien me ayudara con aquello. Estuve tomando fotos por toda la casa, que hasta ese momento se veía muy cuidada y hermosa. Pensé en mandar las fotos a nuestros familiares. En ese momento no revisé nada hasta después. Cuando entré a mi galería observé que una de las fotografías salía yo dando la espalda a dicho tocador antiguo y atrás de mí se podía observar por medio de un espejo que había a un pequeño niño de unos 8 años de edad, con el cabello en corte redondo y camisa a cuadros. Tenía su carita triste y detrás de él había otro niño un poco más grande, tal vez de unos 10 años, con la mitad del rostro descarnado y sonriendo. Su mirada era tétrica. Cuando vi eso dije, Dios mío, ¿será que esto era lo que mi hijo pequeño veía y trataba de decirme? Solo que yo no podía verlo. Tal vez por eso lloraba y le daba miedo hasta ir al baño solo. Entonces pensé que por qué en esta casa nueva estaba pasando. Así que revisé a conciencia las demás fotos de la galería y el mismo niño aparecía en otras fotografías. Estas fotos mi pareja las eliminó porque dijo que me afectaba mucho mi estado emocional. Y en efecto, me cuesta mucho tomar fotografías porque siento que por ahí puede aparecer algún espectro. Es como si las cámaras para mí fueran portales. Las medidas pertinentes que tomamos fue bendecir la casa, contactamos a un sacerdote para que la bendijera y también bautizamos a nuestros hijos. Desde entonces el tema se ha vuelto un tabú. Mi hijo, ahora un joven, nunca ha mencionado lo ocurrido. No sé si lo recuerda, pero es algo que prefiero no volver a mencionar. Todo lo que sé es que el mal existe, aunque muchas personas no lo crean. Y debemos estar siempre protegidos haciendo oración, porque hay cosas que no podemos ver, pero que siempre están ahí, acechando. Si te ha agradado estas historias, te invito a suscribirte y compartirlas. Quiero aprovechar para mandar saludos a Fidel Hernández, Jesús Alemán, Alejandro Aldama, Teresa González, Comando Lobo e Ileana por su cumpleaños, y a todos los miembros exclusivos del canal. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?